Seguro. Otro tema. ¿Vos Vamos. sabés qué día es hoy? Hasta donde yo llego jueves, pero ¿qué hay de Pero importante? por Dios, tanta cosa. ¿Sabías que ayer fue Saint Jordi, por ejemplo? ¿No regalaste ninguna rosa a ninguna mujer linda? No, Por jamás. favor. Bueno, hoy es el Día Mundial contra la meningitis. Ujú. Lamentablemente es una enfermedad devastadora, Sí. en muchos casos mortal, y si no puede dejar a una persona discapacitada con secuelas graves durante las primeras 24 horas. Yo tenía una tía abuela, la Uchita le llamábamos, que cuando era chiquita tuvo meningitis, cuando iba como a jardín o a primer grado, una cosa así, y quedó en esa edad de su vida. O sea, tuvo cuando tenía 5 o 6 añitos meningitis Sí. y nunca más se desarrolló en la maduración afectiva e intelectual, digamos, afectiva sí, nos adoraba y la adorábamos, Claro. pero digo, tenía 80 y pico de años cuando falleció y seguía siendo una nena de 6 años. Para nosotros era divertidísimo porque era tener una amiguita más de juegos. Claro, obviamente. Y entonces hacíamos ritmos y la hacíamos así practicar como si fuera a la escuela y qué sé yo. Pero bueno, triste porque en definitiva nunca pudo desarrollar la vida plena de un Claro. adulto, casarse, tener hijos, y vivió larguísimo tiempo. Así que bueno, por la Uchita quería hacer esta nota para que la gente pueda tomar conciencia y además tengo idea, se lo vamos a preguntar a la doctora ahora, que es algo que se puede prevenir. Esperemos que sí. Bueno, vamos a hablar con la doctora Charlotte Rus. Ella es infectóloga y además es miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hola doctora, bienvenida al Café de la Flaca. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, cuando Paula me mandó el parte de prensa contándome de esto, de unas 24 horas completas para sumarnos a la lucha contra la meningitis, dije, bueno, si es una lucha es porque hay bandera, es porque hay recursos y hay forma de prevenirla. ¿Cuáles son las manifestaciones de la meningitis y si efectivamente la podemos prevenir? Bueno, creo que lo más importante que uno puede transmitir en estos medios y a través de la comunicación es la meningitis es una enfermedad grave, pero que se da muy preferentemente en los chicos menores de 5 años y que una digamos de las armas que uno puede tener para prevenir las consecuencias de tener una meningitis es detectarla precozmente, es decir, hacer el diagnóstico rápido y instalar un tratamiento, en ese caso, lo más rápido posible. ¿Eso cómo lo puede uno hacer? Bueno, llevando al médico a su hijo, sabiendo que a veces puede ser que solamente la fiebre, la irritabilidad, el rechazo del alimento, bueno, esos son síntomas que muchas veces son inespecíficos, o sea, también lo da una gripe o Sí, podría ser un resfrío. un resfrío, pero como no puede saber la persona que atiende al bebé si es importante o no, lo más importante justamente es que consulte. Cuando ya después avanzan los síntomas con manchitas en la piel, con convulsiones, bueno, ya eso está más avanzado y es más difícil combatirlo. Esa es una de las maneras, la detección precoz y el tratamiento precoz. Es cierto que además hay fotofobia, esto de que los niños no toleran la luz y se molestan. Bueno, eso es más fácil de identificar en los chicos más grandes. Los más chiquitos en realidad uno lo define como que están irritables. Bien. Uno no sabe exactamente si es la luz lo que los molesta o les duele la cabeza, porque son bebés y no pueden decir que les duele la cabeza, pero son síntomas que son inespecíficos, es decir, chicos que están inquietos, que lloran, que están mal, y bueno, a veces tienen fiebre, a veces tienen otras cosas, pero fundamentalmente es eso. Bien. Esa es una forma de prevenir. La otra forma de prevenir son las vacunas. Bien. Que a medida que ha pasado los años han aparecido cada vez más vacunas. Hay muchos tipos de meningitis y muchas de las meningitis tienen vacunas que las previenen, como el neumococo, como el hemófilus, que están en los calendarios oficiales, es decir, que están al alcance de todo el mundo. O sea que como regla número 1, cumplir con el calendario de vacunación oficial. Exactamente, cumplir con el calendario de vacunación, recordar que inclusive la semana que viene, del 26 de abril al 3 de mayo, es la semana de la vacunación, es decir, aprovechar para poner al día todo lo que esté faltando del calendario oficial. Y además hay calendarios optativos, es decir, otras vacunas que no están todavía en el calendario, pero que uno las puede utilizar si puede hacerlo,
que se dan fundamentalmente contra el meningococo, que es uno de los agentes más importantes de las meningitis hoy en día, ya que los otros están incluidos en las vacunas oficiales. Claro, tal cual. Entonces, esto, digamos, generalmente son vacunas que uno los puede utilizar en los menores de 1 año. Hay 2 tipos de vacunas que en este momento se utilizan, que son para proteger contra 4 tipos de meningococos. Son vacunas muy seguras que se usan en 2 dosis o en 4 dosis. Generalmente tienen buena aceptación. Y a veces hay pacientes donde uno seguramente se las tiene que dar, inclusive dentro de las normas oficiales se las incluyen, que son los pacientes que no tienen vaso, que tienen alguna inmunodeficiencia o alguna disminución de las defensas, algunos tipos de pacientes que tienen cosas especiales, a ellos seguro que hay que darles, porque son los que por ahí, si se pescan una meningitis por meningococo, las secuelas pueden ser más importantes y eso es lo que uno trata de prevenir. Claro, pues son más vulnerables. Exactamente. Digo, y para los niños que son en apariencia saludables, ¿uno le puede pedir al pediatra la prescripción de estas vacunas? Sí, las vacunas están disponibles, es decir, son vacunas que hay vacunas que no están todas incorporadas a los calendarios, se van incorporando de a poco, pero el pediatra generalmente las puede indicar, vacunas contra varicela, contra rotavirus, es decir, son vacunas que están disponibles, pero que se tienen que comprar. Claro, entonces, bueno, uno esto lo va haciendo racionalmente, en general el pediatra suele indicar todo lo que puede, y en general eso es de la práctica diaria, ¿no es cierto? O sea, está bien hacerlo si uno lo puede hacer. Doctora, cuando hay a veces casos de meningitis o sospecha de caso de meningitis, hemos asistido, al menos en Salta es frecuente que si hay un diagnóstico preciso, la mamá informa a la salita o al maternal y se pide unos días para que las mamás no lleven a los chiquitos al jardín. Esto es recomendable. La mamá tiene que develar en el jardín, en el caso que estuviera, supongamos, en una salita maternal, contar que su hijito está siendo hospitalizado por este tema, justamente para advertir a las otras mamás. Bueno, siempre que hay un caso de meningitis hay que notificarlo. No todas las meningitis requieren medidas de control para los contactos, porque no todas son susceptibles de hacerse. No es necesario en ningún caso cerrar el jardín o cerrar el lugar. A veces esto se hace por una cuestión, digamos, más social o más de contener a la gente, que tienen la sensación que si se cierra 1 o 2 días es como que se aprovecha más para limpiar, para hacer todo, pero no, en realidad es una cuestión más psicológica, no es necesario cerrar. Sí es importante notificar, porque en algunos casos hay que utilizar algunas medidas de control, a veces hay que dar antibióticos a los contactos, a veces se puede recomendar vacunas o actualizarlas, es decir, hay algunas cosas que se pueden hacer, por eso siempre es bueno notificarlo. ¿Hay algunas situaciones o condiciones medioambientales que hacen que proliferen algunas épocas más que en otras, o condiciones climáticas? Estaba viendo las estadísticas que me mandó Paula y contaba que en Argentina en el 74, en Brasil donde hubo reiterados casos en el 71, en Chile ahora cerquita en tiempo, en 2012, fueron como épocas donde fue más virulenta la meningitis. Bueno, eso es cierto, es decir, hay serotipos, por ejemplo el W, que es uno de los serotipos que tienen las vacunas que están disponibles en este momento en la Argentina. Ha sido muy intenso los casos, es decir, primero pasaban a ser un 20%, después un 40%, y ya después ya el año pasado, o el otro año en realidad, no el 2013, sino el 2012, era más del 50%. Y ese fueron digamos, el agente del brote en Chile. Claro. Y es cierto que epidemiológicamente esto va cambiando. En Brasil, por ejemplo, es muy frecuente el serotipo C. En Colombia es más frecuente el serotipo Y, por ejemplo. Entonces, los países van incorporando estas vacunas según sus recursos y según la carga de enfermedad. Entonces, en África, por ejemplo, está el serotipo A,
que nosotros en Latinoamérica no lo tenemos. Entonces todo esto va cambiando y las vacunas también se van complejizando porque se van haciendo para más serotipos y en la medida que aparecen se van fabricando también. Claro. Me parece que ha sido bastante esclarecedor. Nuestra misión como medio siempre es, entendemos que informar tiene que ver no solamente con actualidad y con lo que está pasando hoy ya en este momento en el país, en las cámaras, en el gobierno, en los barrios y con el narcotráfico, sino algo tan sensible a la población como son nuestros hijos, ¿no? Y el cuidado de la salud de los que más queremos. Así que, doctora, muchas gracias por su tiempo, por acceder a esta entrevista y conversar con nosotros desde la Fundación, para que aunque sea hoy, que es justamente el día de la meningitis, para eso sirve, establecer un día puntual en el calendario, pongamos la mirada en estos casos, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por llamar. Muy amable, doctora. Buenas tardes. Buenos días. Estuvo con nosotros la doctora Charlotte Rus, infectóloga y miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y además le agradecemos de manera especialísima a Paula Calvi, a Mauro y Estomba, porque nada, nos daban la información hoy para que pudiéramos hablar de esto, como el día donde hablamos de la meningitis justamente, y es una actividad que se hace en todo el mundo durante 24 horas, porque no es solamente en Argentina, sino está establecido por la American Health Foundation, entonces se hace a lo largo de todo el mundo, ¿no? Esta concientización. Lo que tenés que tener claro es esto, que la enfermedad puede ser mortal en un 50%, en los casos no tratados o no tratados a tiempo se llevan esta cantidad de chicos, se diagnostica tempranamente y recibe tratamiento adecuado y sin embargo entre un 5 y un 10% de estos chiquitos pueden llegar a tener secuelas. Entonces el próximo paso sería que si tenés chiquito de menos de 5 años, la próxima consulta que hagas con el pediatra, le preguntes cómo están con las vacunas, si hay posibilidad, quizá tenés una buena obra social que además te cubre la posibilidad de adquirirlas, poder decir, bueno, yo quiero además del calendario reglamentado por la salud a nivel nacional, sumarle a ese calendario algunas de estas con el serotipo específico para nuestra región, que creo que dijo que era la W para Argentina, ¿no? Y qué importante aquello de ese mito, ¿no?, de cerrar las escuelas, que cuántas veces ha sido noticia, y me parece que está bueno que haya quedado claro de la voz de ella, que quién más, Totalmente. qué palabra más. Pero es que te digo la verdad, como mamá te das quito. A ver, entendelo en este aspecto, de decir cuando, qué sé yo, mis chicos iban al maternal y volvían y decían, porque fulanita faltó porque está con fiebre, y al otro día, vos sabés que sigue sin venir mamá y estaba con mucho dolor de cabeza, te daba como aprensión de decir, ¿y será bueno que lo siga mandando o me lo resguardo y me lo quedo en casa un par de días hasta que se pase la alerta? También tiene que ver probablemente con la inseguridad de las mamás ante lo desconocido, ¿no? Siempre hablamos de eso, de los cucos de los adultos son los miedos de los chicos. Los cucos de los chicos son cuando les apagas la luz de noche para ir a dormir. Y hablando de cucos y de duendes y de todas esas cosas, déjame agradecerle antes, hoy no hicimos Mitre Informa primero porque entendimos que esta información era vital también para la población. Igual llega Carlina recargada, con está todo. Reloaded y te va a poner al tanto en las próximas 2 horas. Chao, déjame agradecerle a